Hoy voy a dar una lección necesaria, inevitable, no enteramente agradable ni simpática. Voy a hablar de la ofensiva contra Ortega, que ha sido muy larga, muy variada, con diferentes equipos y diferentes pretextos, a la cual he asistido muchos años y he tenido una cierta participación en el asunto. En definitiva, les hablaba el otro día de la zona, diríamos, de madurez, de plena madurez de Ortega, que la situaba entre el año 30 y el 36, el comienzo de la Guerra Civil, que fue una época de máximo éxito y de esplendor de Ortega, con la publicación de libros inmediatamente, dio el curso de que hablé de ¿Qué es filosofía?, que se publicó después de su muerte, y sobre todo el gran libro, el más importante entonces, el que tuvo mayor éxito y más difusión, La rebelión de las masas. Y en todos esos años Ortega gozó de una fama y de una adhesión enorme. Es la época además en que publicó una gran selección de sus obras, aquel tomo naranja que comprábamos los estudiantes, algunos con el poco dinero que teníamos, en el cual se podía leer el conjunto de la obra de Ortega, de modo que había su enseñanza universitaria, libros sueltos que siempre se habían leído y ese conjunto de su obra. Pero precisamente por entonces, y con ocasión de la rebelión de las masas, empieza a haber una hostilidad particular. La rebelión de las masas suscitó hostilidad de los que no la entendieron, este libro no lo entendieron o no quisieron entenderlo. Recuerdo que un libro de un socialista que era bastante famoso, que se titulaba Ortega, profeta del fracaso de las masas. Ortega no hablaba de eso. Ortega nunca habló de fracaso de las masas. Creía que la sociedad está compuesta de masa y minoría. La masa somos todos. La minoría no es una clase social, ni es ni siquiera un grupo social, es una función social. Es decir, en cada caso hay algunas personas que están especialmente calificadas para hacer algo, que son evidentemente competentes en algún campo y que entonces ejercen una función provisional, transitoria, de orientación, de dirección. Yo creo que les decía a ustedes que en este momento, la masa son ustedes, una masa excesivamente grande para mis méritos, y yo soy la minoría, una minoría de una persona. Pero que naturalmente en cuanto esto termine, en cuanto esta clase termine, yo reingreso en la masa a la cual pertenezco y de la cual estoy. Y si se tratara de una cuestión cualquiera de la cual yo no entiendo, es decir, de cualquiera casi, habría otras personas que serían la minoría orientadora, lectora, y yo sería un miembro más de la masa, que es la función normal. Esto es lo que Ortega decía. Ortega decía que había un defecto, una enfermedad social, que es lo que llamaba el hombre masa, que no es la masa, es una enfermedad social. Es decir, en una masa excelente, en una masa sana, no hay hombres masa. El hombre masa es el hombre que mientras pertenece a la masa se atribuye funciones orientadoras, directivas o de mando, sin tener títulos para ello, sin tener motivos para ello. Esto fue malentendido, en general voluntariamente malentendido, y ahí empezó a haber una hostilidad contra Ortega. Se pensó que era un pensamiento, como se decía, elitista. La palabra francesa élite quiere decir selección. Élite es una masa, una minoría particular, un grupo de personas que tienen alguna función superior, alguna función que tienen momentáneamente, insisto, en el carácter funcional y puramente momentáneo de la élite. Pero se dijo que era un libro elitista, que era un libro aristocrático. Ortega siempre decía que la realidad es aristocrática, porque son los mejores, los que orientan, los que dirigen. Y si esto no pasa, está peor. Pero en fin, con motivo de esto empezó a haber una hostilidad que se tradujo luego, por ejemplo, en la época en que Ortega
estuvo en el Congreso de los Diputados, fue diputado, les recordé, en la primera legislatura de la República, del 31 al 33, y había gente que hablaba con hostilidad y con desprecio de la masa encefálica, le llamaban a Ortega, la masa encefálica. Por ahí empezó la cosa. Ese fue el comienzo. Después sobrevino la guerra civil. Ortega salió de España porque se sentía amenazado, y en la otra zona hubiera estado igualmente amenazado. Además, sabía que en la Madrid y en toda la zona en la cual residía había una criminalidad que después encontró que también se producía y muy parecida en la otra. Ortega salió de España y estuvo 9 años en exilio. Y en ese tiempo, cuando la guerra terminó, hubo una hostilidad a Ortega muy manifiesta y que se realizó en dos campos distintos pero muy estrechamente combinados y muy próximos. Por una parte, en lo oficial, en lo que era propiamente político. Los ataques a Ortega eran constantes. Yo recuerdo una vez en un artículo que leí en un periódico, el año debió ser 40 o cosas así, se decía, hablaba del gran aspecto de la cultura española y decía, de vez en cuando hay un lamentable retroceso, un Jardiel Poncela, un Pérez y Pérez o un Ortega y Gasset. La Trinidad era un poco extraña también, no había muchos parecidos, pero en definitiva eran retrocesos lamentables. Esto se decía constantemente. Lo grave del caso, lo más grave del caso, es que de las universidades se extirpó toda huella de Ortega. No se volvió a hablar de él. No se enseñó nunca nada que tuviera que ver con él. No enseñó en la universidad nadie que fuera representante, continuador, discípulo de Ortega. Cuando yo en enero del año 41 publiqué mi introducción a mi historia de la filosofía, el capítulo final era un capítulo en que se exponía el sistema de Ortega, el pensamiento de Ortega. Yo empezaba diciendo, el máximo filósofo español. Esto irritó de un modo tremendo y hubo ataques enormes contra Ortega y contra mi libro y contra mí por añadidura. Esto fue muy importante porque los que han estudiado en las universidades españolas durante muchos años no han recibido huella ninguna de Ortega. Ni de Ortega directamente, ni de nadie que representara su continuidad y conociera su pensamiento. Lo cual ha sido una pérdida de la cual varias generaciones podían pedir cuentas. Esto por lo que se refiere al aspecto político de la cuestión. Ortega, como saben ustedes, ya lo dije el otro día, Ortega no formó parte, estuvo en contra de la guerra, no se adhirió a ninguno de los dos bandos, lo cual provocó la irritación de muchos que creían que debía estar adherido a uno o a otro, y Ortega no podía estar a ninguno de los dos, estaba contra la guerra y trataba naturalmente de que hubiera una conciliación de los españoles. Pero en fin, esto fue un hecho enorme, de gran volumen y de muy grandes consecuencias. Pero al mismo tiempo, un movimiento clerical, no digo eclesiástico, pero clerical, también feroz contra Ortega. Feroz. Un ataque, se publicaron muchos libros en los años 40 y tantos, 50 y pico, sumamente desleales, llenos de falsificaciones. El propósito último, el propósito que había detrás de eso era el que se esperaba que se incluyeran los libros de Ortega en el índice de libros prohibidos. Esto les sonará a ustedes un poco extraño porque no existe el índice. Hace muchos años que el índice de libros prohibidos no existe, pero entonces existía. Quería decir lo siguiente, la significación que tenía era esta. Los libros incluidos en el índice no debían ser leídos por los católicos si no tenían una autorización para ello, que si se pedía se daba, o bien si tenían motivos personales, por ejemplo, por tener una vida intelectual, por ser profesores,
podían leerlos. Los demás no debían leerlos sin autorización. Pero en España, en aquellos años, esto tenía consecuencias distintas. Los libros que estaban incluidos en el índice no se podían vender en las librerías. No debían estar ni podían estar en las bibliotecas. No se podían leer. Ustedes imaginen lo que hubiera significado la inclusión de Ortega. 2 libros de Unamuno fueron incluidos en el índice con esas consecuencias. Pero si se hubiera incluido la obra de Ortega, esto hubiera sido un escándalo religioso y una pérdida intelectual irreparable. Ustedes imaginen que durante años y años no se hubiera podido leer a Ortega porque no estuviera en las librerías ni en las bibliotecas. Esto a mí me pareció gravísimo, enormemente grave. Y el año 50, recuerden ustedes la fecha que no era cómoda, yo escribí un libro titulado Ortega y 3 antípodas, que llevaba un subtítulo, un ejemplo de intriga intelectual. Este libro no se pudo publicar en España, se publicó en Buenos Aires, pero se importaron 800 ejemplares que duraron 6 días, se agotaron en 6 días y el resto de la edición se agotó en unas 2 o 3 semanas en la Argentina. Este libro iba derecho al fondo del asunto y consistía en un examen de varios libros escritos, 3 de ellos por 3 jesuitas y otro era por un sacerdote que tenía la misma idea de Ortega que los demás. Yo tenía buen cuidado de decir que esto no tenía nada que ver con la condición de jesuitas ni con la orden como tal, sino que tenía que ver con lo que habían hecho los autores. Y yo demostré minuciosamente, con todo detalle, me costó mucho trabajo escribir este libro, cómo había una constante falsificación de los textos, cómo era simplemente falsificar todo, no entender nada. Ahí, por ejemplo, recuerdo un párrafo, había una cita de Ortega, y citaban varias líneas de Ortega, lo citaban bien, era verdad. Lo único es que el sujeto era otro, distinto. Ortega hablaba de otra cosa. El autor del libro decía que lo que decía Ortega del aristotelismo. Ortega no hablaba del aristotelismo, ni aparecía la palabra siquiera. Lo decía de otras cosas. Esto fue constante. Yo me dediqué minuciosamente a mostrar cómo era un caso de falsificación constante, deliberada, bien conjuntada. Este libro se publicó, como digo, en esas condiciones. No era nada fácil, no era nada cómodo publicarlo. Había muchos riesgos, demasiados riesgos. Las personas que me eran más próximas trataron de disuadirme. Yo he tenido siempre una idea que siempre he aplicado. Cuando yo veo claramente que hay que hacer algo, lo hago, pase lo que pase. Y cuando veo claramente que algo no hay que hacerlo, no lo hago. También pase lo que pase. El libro se publicó y tuvo efectos sumamente interesantes, porque resulta que los autores españoles, había solo uno que no lo fuera, los autores españoles desaparecieron de la circulación. Mi libro era tan aplastante, era tan absolutamente evidente, mostraba hasta qué punto habían falsificado las cosas de arriba abajo con una intención de intriga. Yo decía en este libro que la intriga ninguna es el único remedio contra las intrigas todas. Pero uno de ellos era mexicano. El padre Sánchez Villaseñor había publicado un libro en México que había sido traducido, por cierto, al inglés y que era igual que los otros, con las mismas falsificaciones, con las mismas tergiversaciones. Y me ocurrió lo siguiente, que vale la pena contar. Y es que mucho después de esto,
después de el libro se publicó en el 50, esto fue el año 53, 54, recuerdo. Un día me llamó una persona que yo no conocía, me dijo que era mexicano, que le gustaría hablar conmigo. Le dije, pues bien, ya ve usted uno de estos días. Bueno, me llamó un domingo por la tarde. Yo iba a salir y le dije, bueno, muy bien, pues venga usted mañana, por la mañana. Dijo, es que mañana me vuelvo a México. Tendría que verlo hoy. Y le dije, pues venga usted. Pues yo me quedé en casa, iba a haber salido, pero me quedé y apareció. Lo hice sentarse y le digo, usted me dirá. Y me dijo, soy el padre Sánchez Villaseñor. Era el antípoda mexicano. Entonces yo le dije, pues usted me dirá. Me dijo, pues mire, yo lo estimaba mucho, leí luego su libro y lo sigo estimando. Porque tiene usted razón. Yo escribí este libro en México, en una situación en la universidad en que había mucha pasión. Escribí este libro y ahora veo que las cosas no son así. Y yo me propongo volver a escribir sobre Ortega de otra manera. Yo le dije, mire, yo he dicho de su libro cosas duras que me parecían justas, pero esto que hace usted ahora me parece admirable. Y como yo nunca he querido tener una victoria sobre nadie, me alegro mucho de que usted esté aquí, de que me diga esto. Y hablamos un rato y nos despedimos muy amistosamente. Esto me impidió reeditar este libro, que no he reeditado nunca, porque no podía suprimir el capítulo en que hablaba de este señor, no podía tampoco rectificar, eso no podía hacerlo. Él me había dicho que iba a escribir sobre Ortega nuevamente de otra manera, entonces esperé. Pero resulta que al cabo de un tiempo supe que había muerto. Y por lo visto sin escribir más, pero había escrito, había muerto. Y entonces ya no me atreví a publicar. Y únicamente en el tomo 9 de la edición incompletísima de mis obras, son 10 tomos, pero es más o menos la mitad de lo que he escrito. En el tomo 9, dedicado todo a Ortega, reimprimí este libro con un prólogo, con una introducción en que explicaba esto que les digo ahora. Y hablaba de por qué razón no había ni excluido ni incluido lo que había en el libro sobre el padre Sánchez Villaseñor, que quedaba en definitiva aclarado, quedaba iluminado por esa conversación que tuvimos en mi casa. Esto fue muy importante, creo que fue muy importante. Los autores de que yo trataba quedaron fuera de la circulación, no volvieron a decir nada porque resultaba demasiado evidente la tergiversación constante que habían hecho. Pero después hubo otra cosa, más tarde, unos años después, había en Salamanca un dominico muy famoso, el padre Ramírez, que era considerado como un teólogo muy importante, y según me dijeron, por iniciativa de un obispo suyo, escribió un gran libro sobre Ortega, pensando que iba a demoler su pensamiento de un modo permanente. Este libro, que era muy grueso, lo que mostraba era que el autor no tenía ni la menor idea de lo que era el pensamiento de Ortega. Ni la menor idea, ni lo había pasado por la cabeza. Había escrito confiado en sus puntos de vista y en su información este libro que creyó que era demoledor. Entonces, hubo algunas personas más que lo hicieron por el estilo, pero yo escribí un breve folleto, no necesitaba más, mostrando hasta qué punto este libro no tenía ningún valor y ninguna importancia y no contribuía ni poco ni mucho al conocimiento de Ortega. No se contentó este autor con eso y escribió 2 libros más, uno de ellos dedicado enteramente a mí. En conjunto escribió unas 1000 páginas. Yo me contenté con un folleto porque pensé que no tenía ni humor ni tiempo de hacer más y me parecía que bastaba.
Pero esto se añade también a esta serie de cosas, de ataques constantes, que demuestran algo de lo cual me ocuparé otro día, que es la terrible ceguera que hubo en aquellos años ante Ortega. Porque resulta que Ortega, el pensamiento de Ortega, es, creo, el instrumento intelectual más apto para comprender el cristianismo. Yo he escrito varios libros, precisamente, en que trato del problema del cristianismo con gran detalle, con gran emoción, con gran minucia. Y naturalmente el pensamiento que utilizo para ello tiene sus raíces evidentes en el pensamiento de Ortega. Es evidentemente una aplicación del pensamiento de Ortega a la comprensión del cristianismo. Creo que es el instrumento intelectual más adecuado que ha habido para comprenderlo. Lo cual ahora se reconoce, ahora se ve. Incluso altas jerarquías de la Iglesia lo ven clarito y lo afirman y lo comprenden. Estoy hablando de una época distinta y por fortuna muy cambiada. Esto es importante. Pero en fin, esto hay que hacerlo constar también. Evidentemente para mí fue una labor muy penosa. Penosa en dos sentidos. Me supuso mucho trabajo mostrar en detalle, poco a poco, cómo había una falsificación constante de los textos o una incomprensión del sentido de ellos. Por otra parte, no era agradable tratar de todo esto, pero había que hacerlo. Había que impedir que Ortega quedara a una luz falsa, enteramente falsa, desfiguradora, y que los españoles quedaran privados de su enseñanza enormemente valiosa. Esto por se refiere a esa forma a los que yo llamé los antípodas, Ortega y tres antípodas, y dije luego que los tres mosqueteros, como todo el mundo sabe, eran cuatro, porque había alguna adherencia más. Pero luego ha habido, y desde pronto también, con otros equipos, con otros pretextos, desde otro punto de vista, una ofensiva también contra Ortega muy aguzada. La cosa empezó en una fecha que ustedes quizá recuerdan, que fue el año 1956. Apareció entonces un grupo de escritores jóvenes, o relativamente jóvenes, no demasiado, relativamente jóvenes, que pretendieron hacer circular la especie de que todo el mundo había estado en silencio, que nadie había hecho nada, que nadie se había atrevido a decir nada durante los largos años desde el final de la guerra, y que ellos eran los que empezaban a hacerlo, lo cual era rigurosamente falso en todos sentidos. Y entonces atacaron a Ortega al revés, por un procedimiento como reaccionario, como si Ortega no antes había sido la bestia negra del régimen político y de ese grupo eclesiástico de que hablo, y ahora era al contrario. Desde una supuesta actitud más o menos marxista o más o menos se atacaba el pensamiento de Ortega. Y esto duró mucho tiempo, esto también ha sido muy largo, muy duradero. Ortega murió, como saben ustedes, el año 55, tendremos que hablar en conferencias sucesivas de lo que fue hasta ese momento en su vida personal y su obra. Pero esto continuó y ha seguido, alternando precisamente ataques contra Ortega desde un sitio o desde otro, con equipos que se han ido tornando con diferentes pretextos y que no han terminado. Ha habido en los últimos años en que las cosas han cambiado en muchos sentidos,
han tenido un matiz muy curioso también, que ha sido el intento de rebajamiento de Ortega, de disminución de Ortega, de hablar muy poco de él, de tratar de olvidar lo que es su pensamiento, el núcleo fundamental de su pensamiento, de tratar de hacerlo convertirse en una especie de figura menor y secundaria. Había sido la gran figura intelectual de España, y no solo de España, porque la difusión de Ortega desde el año 30 había sido enorme en todas partes, en todas las lenguas. Y esto ha sido un intento de disminución, de rebajamiento, de ignorancia sistemáticamente aplicada. Y esto, en definitiva, no ha terminado. No ha terminado. Si ustedes consideran lo que se ha dicho, que se ha escrito en todos estos últimos años, verán ustedes cómo hay una corriente, o dos, o tres, que han tratado precisamente de continuar lo que llamo los antípodas de Ortega, los intentos de disminución, de apartamiento, los que han procurado que no se ha leído, que no se ha comentado. Yo he escrito, ya lo hablaremos en otro día también, he escrito largamente, yo he escrito más de 1500 páginas sobre Ortega, pero sobre todo dos grandes libros. Uno que se publicó en 1961, Ortega, Circunstancia y Vocación, y otro que se publicó el año 83, justamente el año del centenario del nacimiento de Ortega, las trayectorias, un tomo de unas 500 páginas. De este tomo hubo una especie de silencio general. Hasta en los lugares en que parecía que debían ser más próximos a Ortega, se hizo un total silencio. Ha sido una táctica muy curiosa, muy interesante. Se ha procurado que no se lea ni a Ortega ni lo que se ha escrito con conocimiento de causa sobre Ortega. Y esto evidentemente continúa. Si ustedes repasan las publicaciones de los últimos años, en libros, en periódicos, en revistas, verán cómo ha existido varios, insisto, en varios movimientos, porque no son homogéneos, no son todos iguales, pero han tenido el mismo fin, la misma intención general. Ustedes preguntarán, ¿y esto por qué? ¿Cuál ha sido la razón de esto? Yo creo que la razón de esto ha sido también múltiple. Por una parte, Ortega ha sido una figura genial, creadora. Ha aportado tal número de ideas, ha descubierto tal cantidad de cuestiones, de temas, lo ha expresado con tal atractivo, con tal belleza literaria, como la que tenía en su oratoria académica, en sus cursos. Esto es difícil de tolerar. Hay algo de lo cual me he ocupado muchas veces, que es lo que llamo rencor contra la excelencia. La excelencia es difícil de perdonar, y ha sido un caso clarísimo. Pero ha habido otra razón más, y es que Ortega ha sido independiente. Las gentes han querido que Ortega se pronunciara sobre algunas cuestiones, sobre algunos aspectos de la vida española. Ortega ha rehusado hacerlo. Ortega no ha querido tomar parte por ninguno de los dos bandos que se escindieron en la guerra civil. Ha estado dispuesto a admitir las cosas que le parecían estimables o verdaderas en cualquier lugar, en cualquier campo.
ha habido un partidismo tremendo que Ortega no abrazó nunca. Ortega escribió en España Invertebrada, el año 21. Es un libro muy valioso y tiene algo que es particularmente interesante, que es justamente lo que se refiere al particularismo. El hecho de que hay fracciones de la sociedad que son fracciones, son partes de ella, que son clases sociales, grupos intelectuales, regiones, que se comportan como si fueran todos, en lugar de ser partes de un todo. No sé si les recordé el otro día un verso del Siglo de Oro que decía: está una pared aquí, de la otra más distante que Valladolid delante. Pues bien, este fenómeno, que es un mal español, en gran parte superado, en gran parte rectificado, pero que rebrota en ocasiones, y ahora lo estamos padeciendo enérgicamente en algunos puntos localizables, pero bastante graves. Esto también ha hecho que no se acepte la actitud abarcadora, la actitud comprensiva de Ortega, la afirmación de todo lo valioso, fuera lo que fuera, viniera donde viniera. Y luego hay otro problema más, del cual hay que hablar, que es la capacidad intelectual. El pensamiento de Ortega es claro, es clarísimo, pero es pensamiento muy profundo, no fácil. No es fácil comprender a Ortega, no es fácil poseer sobre todo el conjunto del pensamiento de Ortega. Esto requiere esfuerzo, bastante esfuerzo. Y requiere, si quieren ustedes, algo más, que es modestia. Es estar dispuesto a la admiración, estar dispuesto a reconocer que aquello es asombroso, que aquello es extraordinario, que no se posee sin más, absolutamente, de un modo automático, que hay que hacer un gran esfuerzo, dedicarle mucho tiempo de pensamiento, de lectura, por supuesto, pero de pensamiento. Recuerdo que en una revista de estudiantes hace tiempo, hablando irónicamente de esa actitud, decía Ortega, véase Ortega, tapas completas. No, tapas no, hay que leer los libros. Con las tapas no basta. A veces Ortega tenía títulos bastante refulgentes, que son peligrosos. Por ejemplo, España Invertebrada, la rebelión de las masas. Hay mucha gente que creía que bastaba con el título. No basta con el título. Hay que leer el libro entero, con atención, viendo lo que quiere decir, y además unos libros y otros. La filosofía es sistemática, no es porque uno quiera serlo. No es como, por ejemplo, los idealistas alemanes tenían pasión por el sistema, querían hacer un sistema. No hace falta querer hacer un sistema. La filosofía es sistemática porque la realidad lo es. La realidad es sistemática. El filósofo es el sistemático malgré lui, a pesar de sí mismo, aunque no quiera. Si es fiel a la realidad, su pensamiento será sistemático. Y esto requiere esfuerzo, atención, tensión, continuidad. Y esto ha faltado. Ha faltado, y es curioso, si ustedes ven la gran bibliografía que se ha escrito sobre Ortega y que se sigue escribiendo, verán ustedes que en su gran mayoría es inaprovechable, que no contribuye nada a su comprensión. Hay naturalmente muchos libros, bastantes libros, pero una parte
nada más, han comprendido a Ortega o han hecho esfuerzos por comprenderlo, parcialmente o en conjunto. Libros admirables que ha habido, pero son pocos, son pocos. Hay un autor americano a quien conocí hace ya muchos años y me dio a leer su tesis doctoral, no publicada todavía, cuyo tema era Ortega, filósofo de la unidad europea. Yo vi este libro y me sorprendió no solamente su calidad y su acierto, me sorprendió el que usaba las fuentes que son válidas, las fuentes que contribuyen a entender a Ortega. Y no aparecía nada de lo que es superfluo o contrario, superfluo o al revés, perturbador. Ese acierto lo ha mantenido siempre a lo largo de su obra, es algo muy extraordinario. Es un hombre formado en América que no ha vivido en España nunca, que ha tenido poca relación con los españoles, pero ha tenido, diríamos, como una especie de vocación de verdad y de fidelidad a lo real, que lo ha llevado a seleccionar espontáneamente lo mejor. Esto es ejemplar y esto se ha hecho muchas veces, por fortuna, y en definitiva es lo que creo yo que puede quedar, que puede perdurar, que puede contribuir a una comprensión adecuada de Ortega. Pero cuando hablo de esto, cuando hablo de la comprensión de Ortega, hay que ir más allá. Comprender a Ortega, y esta es la razón de este curso, es por lo pronto comprender a España. Es una pieza de tal envergadura, de tal importancia, de tal peso dentro de lo que ha sido la vida española, que si no se posee a Ortega, la posesión de España es muy incompleta, muy imperfecta. No solo de Ortega, ciertamente. Ha habido unas cuantas figuras ejemplares en España en esta época, en este siglo, bueno, en el pasado. Estamos ya en el XXI. Y sin ellas no se entiende España, o se la entiende mal, o se entiende una España empobrecida, limitada, incompleta. Pero la función de Ortega ha sido capital, ha sido de primer orden. Es menester, para ser español del siglo XXI, para ser español realmente instalado en la realidad española, para comprenderla hay que poseer el pensamiento de Ortega. Y de otros más, insisto mucho, no es el único, ni mucho menos. No soy partidario de ningún exclusivismo, pero Ortega representa un nivel y una amplitud de miras y un tratamiento de los problemas básicos, de los problemas radicales, los más importantes, que son, no le demos vueltas, los filosóficos. Porque lo que en Ortega es absolutamente esencial es su filosofía. Ortega escribió mucho sobre muchas cosas, admirablemente siempre, con gran belleza, con opiniones que pueden ser discutibles, de las cuales se puede discrepar, y se debe discrepar cuando haga falta. Pero el torso de su pensamiento, lo que es su filosofía, eso, si no lo poseemos, no acabamos de ser españoles. Y yo diría algo más. Yo diría que no acabamos de ser hombres de nuestro tiempo. Porque si ustedes conocen un poco lo que se ha hecho y lo que se hace en este campo de la filosofía, en Europa, en América menos que en Europa, pero en Europa también, verán ustedes cómo a donde llegó Ortega no se había llegado nunca. Y todavía resulta que lo que se ha hecho en Europa y lo que se sigue haciendo es previo a Ortega, es pre-orteguiano. Y eso está gravitando de un modo esencial sobre el conjunto de la realidad intelectual europea. Yo tengo la preocupación de que desde hace 40 años o algo más, Europa ha entrado en una peligrosa tendencia a la decadencia. En las decadencias se sabe cuándo se entra, no se sabe cuándo se sale. Algunas duran unos años, las ha habido que han durado 4 o 5 siglos. Por una razón elemental, que es que en las decadencias lo que baja es el hombre, la condición humana. Entonces es muy difícil salir de eso. A veces se puede salir con grandes esfuerzos, otras veces no es posible.
o es muy difícil. Y creo que hay una especie de insuficiencia intelectual de Europa entera. Y cuando yo leo lo que se hace, lo que se ha hecho últimamente en los últimos decenios y lo que se hace actualmente en los países de Europa que han tenido la tradición más alta y más ilustre, encuentro que no llegan al nivel que hoy se puede exigir. Y ocurre además que los que se han ocupado de filosofía fuera de España no han conocido adecuadamente a Ortega, incluso en Alemania, donde tuvo un éxito descomunal, donde fue leído como nadie, donde despertó su muerte una especie de conmoción que ni siquiera la de Heidegger, que era alemán, produjo. La verdad es que no se ha comprendido bien el pensamiento de Ortega, la filosofía de Ortega. Es una empresa que está abierta, por supuesto, a los españoles y a los que hablamos español, pero no solo. Y en definitiva, como ven ustedes, ha habido una extraña ofensiva contra Ortega que se ha perpetuado, con diferentes motivos, con diferentes pretextos, con equipos que se han ido relevando, desde los puntos de vista aparentemente más opuestos. Y esta es una situación que yo espero que se superará, que saldremos de ella, ojalá no solamente los que hablamos español. Muchas gracias.